Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a revisar su trabajo final. Espero que hayan tenido unas vacaciones provechosas, que hayan podido descansar en estas 2 semanas. Ya no tuve yo oportunidad de saludarlos ni de hablar con ustedes el día de ayer, pero vamos a, vamos a revisar estos trabajos. Primero los felicito porque entregaron trabajos la mayoría de muy buena calidad y vamos a empezar revisándolos. Por ejemplo aquí, en este equipo más bien dueto, conformado por Legna y Ricardo, pues hicieron algo que yo ni siquiera les había pedido, pero algo que suele hacerse cuando se hacen entrevistas, que es dar el perfil de los informantes, una breve descripción de sus características. Por ejemplo, aquí ellos incluyen si el informante sigue o no sigue las medidas sanitarias. Ya para un estudio más profesional, esto es muy importante, porque podemos saber cómo es la persona que nos está diciendo cierta información y entonces hacer la relación. Ah, pues entonces seguramente dice esto por lo que ha vivido, por su trabajo, también por su edad, por su inmadurez, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de respuestas de buena cantidad, respuestas abundantes. Vean cómo ellos separan en negritas el nombre del informante. Esto también es súper importante. Es muy útil. Para quien lo revisa, es muy útil. Esto agiliza la revisión del documento. Vean cómo resaltan también las preguntas. Lo único que le falta a este documento para estar perfecto es que el texto esté justificado. O sea, que termine a la misma altura cada una de las líneas. Ujú. Aquí en sus reflexiones finales, que muchos de ustedes no me pusieron, esta era una parte fundamental porque en las reflexiones finales yo veo cómo es que ustedes han comprendido estas distintas ramas de la filosofía, cómo las entienden y si las pueden buscar e identificar en el discurso de la gente. Aquí lo hicieron muy bien. Hablan de que uno de los informantes, José, juzga desde su comportamiento y moral, habla mucho de la responsabilidad que tienen sus actos. Es completamente ético, ¿verdad? Entiende que debemos cuidarnos para cuidar a los demás. Ujú. Habla también de Juana. Aquí menciona, por ejemplo, que tiene ideas estéticas, que Juana tiene ideas estéticas, pero en realidad no dan ellos indicios de que haya algo estético. Aquí es estético entendido como algo relativo a la belleza. Ujú. Dice, para el caso de Rosario predominan los ideales metafísicos, pues nos plantea una idea en la que no se sabe lo que puede pasar. Esto también es correcto, está muy bien. Cada vez que una persona proyecta un escenario que ni siquiera ha pasado, habla de un fatalismo, de un destino, de algo que está por venir, ya sea bueno o malo, eso no importa, esperanzador o catastrófico, positivo o negativo, es totalmente metafísico, porque es algo que escapa a nuestro entorno. Ujú. Acuérdense que metafísico es algo que rebasa la naturaleza, rebasa ese mundo en el que nos movemos día a día. Entonces está muy bien hecho el ejercicio, espero que ustedes hayan aprendido bastante de él, incluso a empezar a tomar postura sobre lo que dice la demás gente con un poquito de ayuda de las ciencias sociales, en este caso de la filosofía, que bueno, no es como tal una ciencia, es más bien una disciplina. Vamos a ver ahora este trabajo que desgraciadamente no hizo reflexiones finales, pero que arrojó información súper interesante para estudiar y para quedarse ahí un rato, que está marcada con amarillo. Miren, aquí dice un informante.
esto podría cambiar empezando desde arriba con el gobierno, que AMLO use cubrebocas y todos los funcionarios del gobierno, pues mucha gente idealiza a estas personas. Lo que hay aquí de fondo es un pensamiento un tanto, digamos, paternalista o sujeto a a las autoridades como un referente para que los demás lo tomen de ejemplo. Y esto es muy interesante porque más adelante justo van a decir lo contrario de este tipo de ideas. Entonces, por ejemplo, esta idea amarillita, yo no se los pedí, pero podría entrar perfectamente en la rama de la filosofía política. ¿Qué es lo que debe o no debe hacer un gobernante en el caso de esta cita? Pienso que la pandemia no tendrá fin y nuestras generaciones, yo creo que dijo nuestras, ¿no? Aquí, aquí no utilizamos el vuestras. Bueno, nuestras generaciones actuales y futuras sufrirán la tempestad de una vida llena de inquietudes por virus epidemiológicos. Entonces, en el futuro, nuestros hijos y nietos se van a ver llenos de problemas biológicos, de virus. Eso ni siquiera ha pasado. No hay pistas como tal, no hay evidencia de que vaya a pasar. Esto es totalmente metafísico. La gente sabe lo que tiene que hacer. El gobierno no es nuestro padre para que diga que sí y que no podemos hacer. Esta es la idea que yo les decía, que justo se contrapone con esta otra. Entonces es bien interesante analizar el discurso de la gente justo para poder apreciar qué tan diferentes son y hasta dónde llegan. Ahora pienso que solo fue una cortina de humo, ya que qué casualidad que el año pasado llegamos a crisis económica. Entonces aquí este informante está relacionando la difusión o el discurso sobre el virus en los medios de comunicación como algo para distraernos de otra situación. Eso también puede ser clasificado en metafísico. No conozco ninguna persona que haya fallecido de COVID. Que en el acta les pongan que fue de COVID es distinto. Entonces, más bien aquí no está creyendo en los alcances de la enfermedad. Esto es una idea un tanto más discutible en términos de evidencias, porque es mucho más concreta. Dice que las gotículas de saliva alcanzan 15 metros. Eso en realidad es demasiado. Además se ha dicho que, que las gotas que contagian más son las gotas grandes y las gotas grandes por su propio peso son las que viajan menos distancia. ¿Qué opina de que se relajen las medidas? Que en días festivos se tenga que relajar, ya que la gente quiere ver a sus familiares, disfrutar y pasarla bien. Hasta aquí tenemos una idea ética, ya que está predominando la necesidad de mantener un contacto familiar. El contacto familiar es súper importante para esta persona. Luego la segunda parte dice, pasarla bien, porque hay muchos que están perdiendo a sus familiares y nunca sabemos cuándo los veremos por última vez. Esta también es una idea ética, pero yo la tomaría solita porque es una idea ética de mucho peso. Lo que nos está diciendo aquí de fondo es cómo podemos perderlos en cualquier momento, pues mejor hay que verlos más seguido. Más vale ver a mi familiar más seguido que no verlo y de repente enterarme que murió. Fíjense cómo aquí ponen un valor sobre otro valor. Y no nos vamos a meter con nuestras consideraciones personales de que esté bien o que esté mal. Simplemente estamos analizando las escalas de valores de la gente y sus enfoques éticos. Ahora, por último, vámonos con este documento. Estas reflexiones están súper bien hechas, fíjense. Aunque nada más encontraron dos. Reflexiones éticas. En las primeras respuestas son insensatos, no se preocupan por el bienestar de las personas que los rodean, tampoco se preocupan por los suyos, son poco éticos en la toma de sus decisiones. Bueno, hay que aprender también aquí, jóvenes,
a no juzgar. Cuando hacemos análisis de las palabras del discurso de la gente, no podemos juzgar porque eso nos impide hacer un estudio mucho más completo y riguroso sobre lo que dicen las personas. Los segundos, dice, buscan cuidarse y cuidar a los suyos. Dudan de las medidas, quizá por miedo a contagiar. Ok, pero bueno, la insensatez como tal, la preocupación por nuestros seres queridos son cosas éticas totalmente. Dice aquí, probablemente las primeras respuestas no siguen la medida por moda o vanidad. Esto en realidad es una especulación. Yo me imagino aquí que sus compañeros, los que hicieron este trabajo, más bien estaban tratando de adivinar o suponer. De hecho, esto es hacer hipótesis, empezar a suponer, porque en realidad no me lo están diciendo, no es algo que yo esté seguro. Si una persona le hubiera dicho tal cual a sus compañeros, la verdad yo no me pongo cubrebocas por vanidad, porque siento que se ve horrible, eh, porque me arruina el maquillaje quizás, entonces sería una idea estética, porque tiene que ver con los cánones de belleza que se ven afectados por el uso del cubrebocas. Ahora fíjense aquí en las ideas epistemológicas. En las primeras respuestas tenemos que no buscan más allá de lo que ven en televisión, no se informan. Esto es totalmente epistemológico. Está excelente aquí, en este lugar. Porque acordémonos que lo epistemológico tiene que ver con el conocer, el problema del conocer las cosas. Y justamente si yo tengo una información limitada, una información distorsionada o sesgada, pues es totalmente un problema epistemológico. Dice, además de no creer en la enfermedad. Cuando yo me meto ya con creencias, lo que yo les había dicho sobre mundos futuros, destinos, ya rebaso el terreno epistemológico y me meto al terreno metafísico. Bueno, habla de que algunas personas investigan un poco más para conocer más sobre ello y prevenirse. Aquí está el metafísico al final. Dice que nadie desarrolla un pensamiento metafísico. Como les digo, todo lo que se trata de creer, yo lo hubiera puesto aquí en metafísico. Y vean también otro criterio para ordenar a los informantes. Utilizan claves para ordenar a los que no usan cubrebocas frente a los que sí usan cubrebocas. Entonces, fíjense, en un estudio posterior, yo podría empezar a cruzar información. ¿Qué dicen los que sí lo usan frente a los que no lo usan? ¿De qué se quejan unos frente a de qué se quejan otros? Y salen cosas muy, muy interesantes. Entonces, quiero felicitar a los jóvenes. Eh, Desgraciadamente, por calendario, ya en esta semana entregamos calificaciones y el trabajo se tenía que hacer en vacaciones, forzosamente, por la fecha. Entonces los felicito de verdad porque hicieron muy buen esfuerzo. En la semana me voy a poner en contacto con ustedes para enviarles sus calificaciones del primer parcial. Mientras tanto, les voy a dejar la actividad integradora de esta semana, que es la primera actividad del segundo parcial. Ya el primer parcial se cerró esta semana. Hubo pocos que me mandaron todavía actividades ayer lunes, el domingo, y de verdad es imposible, jóvenes. Tiene que llegar un momento en que yo cierre calificaciones para preparar las actas, preparar las listas, las asistencias, y es imposible que yo siga recibiendo. Entonces, bueno, para abrir el segundo parcial, vamos a hacer esta actividad integradora. Les quiero decir que mm, una buena noticia es que para este parcial ya no va a haber actividades dobles por semana.
Acuérdense que en el primer parcial había semanas en que se dejaban dos. Eso sobre todo porque fue un periodo muy comprimido, muy apretado, para que cupieran todas las actividades necesarias. Pero en este que es más amplio, solamente va a ser una por semana. Aquí vamos a cerrar con todo lo que vimos anteriormente. Vienen primero dos preguntas sobre la etapa de la filosofía medieval y la discusión sobre Dios. Acuérdense de que aquí los principales fueron los que se les otorgó el estatus de santos a Aquino y Agustín de Hipona, ujú, quienes discutían cómo, qué peso tiene la fe y qué peso tiene la razón. Los dos, como buenos filósofos y teólogos al mismo tiempo, utilizan ambas. La diferencia está en qué formas particulares la utilizaron. Acuérdense que Agustín da una explicación mucho más romántica de Dios, no presenta evidencias contundentes más que la visión romántica de la naturaleza y la diversidad biológica, mientras que Tomás de Aquino, en el siglo XII, toma la influencia aristotélica de buscar la causa final, la causa primera, para empezar a cuestionar la existencia de Dios. Fíjense qué interesante cómo Agustín, que va, mmm, que va 7 siglos después, no más bien Tomás, perdón, Tomás de Aquino, que va 7 siglos después de Agustín, ya empieza a dejar la fe de lado y empieza a volcarse más hacia la razón, hacia el cuestionamiento. Y es aquí donde se empieza a hacer el puente con la filosofía renacentista. Acordémonos que el Renacimiento toma su nombre de esta postura de, de intelectuales que se decían renacidos, como si la etapa de la Edad Media hubiera sido un episodio de oscuridad, de muerte de las ideas, y entonces ellos vienen a renacer, trayendo de nuevo el estudio más objetivo, el estudio más del logos griego que se tuvo cerca del año cero. Es aquí donde apareció Pico de la Mirandola con su escala. Vean cómo todavía aparece Dios. Finalmente estamos en el Renacimiento y estos hombres no se pueden desprender de la edad de Dios. Hubiera sido también muy difícil, inconcebible, que hicieran un corte así, drástico. Entonces Dios sigue apareciendo en sus explicaciones, pero los ángeles incluso vean aquí la influencia, ¿no?, de la etapa. Pero también se pregunta por los animales, las plantas, las piedras, y cómo esto forma parte de un todo, de un universo. Aquí hay una explicación en esta escala que ustedes ya hicieron muy bonita sobre los hombres, porque los hombres aquí no aparecen. Entonces se empieza a discutir y él se empieza a preguntar, bueno, entonces, ¿en qué lugar va el hombre? ¿Qué ventajas tiene a comparación de los demás? Aquí podemos recordar un poco al mito de Prometeo y Epimeteo, donde ellos también eh, presencian una situación donde el hombre finalmente tiene que tener algo especial, ¿no? En comparación con los otros seres vivos. También incluyeron ustedes en su ejercicio, am, no, Descartes todavía viene por delante, a Giordano Bruno, que hablaba de los múltiples universos, ¿no? Entonces de eso trata este ejercicio. Vamos a hacer estas páginas de la 85, 86 hasta la 87, llegando aquí. Ujú. El punto número 2 que dice aquí en debate, ese ya no lo hagan. Hagan hasta los 3 incisos. No, perdón, perdón. A partir de, hagan hasta este 4 de color verde que está aquí. Ahí va a acabar su actividad de integración. Y cerramos ya con la etapa de la filosofía renacentista. La próxima semana, que ya tengamos clase en forma,
ya les voy a explicar yo cómo se abre el nuevo periodo moderno, donde viene una filosofía bastante exhaustiva, eh, un poquito más elaborada que esta que hemos visto hasta hoy. Entonces, hasta aquí dejo el video, jóvenes. Espero que les haya sido de provecho el trabajo final del primer periodo y nos vemos la siguiente semana.